Muy bien, finalizando con las hipersensibilidades. El día de hoy vamos a ver la hipersensibilidad tipo 4. Esta por definición, ¿qué sabemos ya de ella? Según la clasificación de Helicums. ¿Es una reacción de qué tipo y mediada por qué o por quién? En pocas palabras, así es una reacción inmune tardía. Se puede llevar a cabo días hasta semanas y es mediada por células. Desde ahorita, subrayen esto porque esto es lo que lo caracteriza, es bien importante. Es mediada por células. ¿Cuáles? Linfocitos T. Tanto los helper como los citotóxicos, o sea, tanto el CD4 como el CD8. Esta no involucra anticuerpos. Ahora, en cuanto a la fisiopatología, en cuanto a la descripción de cómo se lleva a cabo la reacción y sus procesos, el linfocitos CD4, previamente sensibilizados cuando se reexponen al antígeno, liberan citocinas, interferones, factores de necrosis tumoral, los cuales llevan a la activación de macrófagos y resultan en inflamación. Eh, es importante que también hablemos del concepto de reexposición. ¿Okay? Aquí también se requiere una primera exposición y una segunda exposición para que se lleve a cabo esta reacción. Y por último, nos ponemos en texto lo más importante, que no involucra anticuerpos. ¿Qué ejemplos tenemos de hipersensibilidades tipo 4? Dermatitis por contacto, la prueba cutánea de tuberculosis o PPD, diabetes mellitus tipo 1, rechazo de trasplante, esclerosis múltiple y Guillain-Barré. De las enfermedades enlistadas en pantalla, probablemente lo más importante para medicina general es identificarlas y saber categorizarlas como hipersensibilidad tipo 4. Sin embargo, no muchas de ellas las vamos a tratar como médicos generales, a excepción de la dermatitis por contacto. Y el resto debemos de identificarlo y saber referirlo a su área de especialidad. Dermatitis por contacto, por definición, es una condición dérmica secundaria a la exposición de distintos antígenos. Dense cuenta que la única diferencia en la definición entre dermatitis por contacto y dermatitis atópica o alérgica, urticaria, eczema, es que cambiamos la palabra alérgeno a antígeno. ¿Cuáles son los agentes causantes de dermatitis por contacto más comunes a nivel mundial? Tenemos tres. Uno que es una plantita, otro que utilizamos en los textiles y otro que se utiliza también en el cuerpo para dar detalles de cariño. Ok, la plantita tiene nombre de supervillana. Así es, la hiedra venenosa, la joyería de níquel y los detergentes. Estos tres altamente asociados a producir dermatitis por contacto. Y por poner un ejemplo, hablando de cómo se lleva a cabo ante la reexposición y además que es tardía, o sea, días a semanas, por ejemplo, con la joyería del níquel, con los anillos, por ejemplo, del níquel, no ocurre una dermatitis de manera inmediata. Tarda más o menos una semana en que haga reacción en la piel el níquel. El cuadro clínico, específicamente, vamos a poner el ejemplo de la hiedra venenosa. Está caracterizado por un exantema vesicular, acompañado de edema, eritema y prurito. Bueno, de hecho de cualquiera, pero les voy a poner una foto específica de hiedra venenosa, porque tiene una lesión linear muy característica. Aquí en este antebrazo podemos ver una lesión linear, y esta lesión linear es característica de envenenamiento o de picadura por hiedra, perdón, dermatitis por contacto por hiedra venenosa. El tratamiento sencillo es exposición del antígeno, así como cualquier otra entidad donde conocemos el agente que está causando, el agente causal, y esteroides tópicos en caso de ser necesario. Y aquí terminamos la sección de hipersensibilidad tipo 4 y continuamos con inmunodeficiencias primarias. El primer tema que vamos a ver es el síndrome de DiGeorge. El síndrome de DiGeorge, y bueno, para poner una introducción para estos temas, los siguientes temas son relativamente cortos. Vamos a pasar las enfermedades en unas 4 o 5 enfermedades, si no me equivoco, en 3 minutos por enfermedad. ¿Y qué tenemos que identificar? La definición, qué es la enfermedad, dónde se encuentra el defecto. La mayoría de las inmunodeficiencias primarias son enfermedades congénitas, son enfermedades por defectos genéticos, por defectos bioquímicos.
defectos enzimáticos, defectos en células de la inmunidad, defectos en receptores. Entonces eso es importante, identificar la enfermedad con su defecto y claro, para fines de la vida y de examen y clínicos, identificar las manifestaciones clínicas o el cuadro clínico para poder diferenciarlo. Sin embargo, estas enfermedades, cabe mencionar también que epidemiológicamente no son muy comunes, son raras, a excepción de esta, de hecho la primera, el síndrome de George, que sí puede que vean uno. Yo vi dos en mi internado, dos síndromes de George en pediatría. Y es importante que las identifiquen. Pueden ser interesantes para los estudiantes de medicina ya que tienen manifestaciones clínicas muy específicas y como son muy... los fenotipos llaman, entre comillas, la atención a los estudiantes de medicina, puede que sea de cierta manera interesante estudiarlo. Pero bueno, entrando al tema. Síndrome de George, ¿qué es? Es un defecto embriológico caracterizado por un desarrollo anormal del tercer y cuarto arco braquial. Ahora, recordando un poquito de embriología, ¿qué estructuras derivan del tercer y cuarto arco braquial? Así es, son varias y bien importantes. Timo, paratiroides, corazón, grandes vasos y cara. En todos nosotros, nuestro tercer y cuarto arco braquial dio lugar en el desarrollo embrionario a estas 5 estructuras importantes. Entonces, si tengo un defecto en estas, en el tercer y cuarto arco braquial, muy probablemente tenga agenesias o disgenesias en estas estructuras. ¿Cuáles son las causas? La causa principal, la causa única es de lesión en el cromosoma 22, brazo largo, en el locus 11. Así se leen los defectos genéticos. Eso se le conoce como genotipo. El genotipo es cómo se lee el mapa genético. Y el fenotipo es cómo se ve o cómo se presenta clínicamente, o sea, los signos y síntomas que va a tener este paciente. Entonces, el genotipo de síndrome de George es de lesión en el cromosoma 22Q11, que es el cromosoma 22, el brazo largo, Q es el brazo largo, y en lo que está a un lado del brazo es el locus, o sea, la situación genética, que es el 11. El 90% es esporádico. ¿A qué nos referimos con esto? Eso es algo interesante. Normalmente tenemos mutaciones heredadas y tenemos mutaciones de novo. Mutación de novo es cuando no necesariamente hay carga genética anterior, que los padres no tuvieron síndrome de George y el hijo de la generación tiene síndrome de George. Es una mutación de novo. No existía la mutación en el árbol genealógico anterior y se generó. Esa es una mutación de novo y así se comporta de George. 90% esporádico. Solo el 10% es heredado. Continuamos. En cuanto a epidemiología, es uno de cada 4.000 nacimientos en la población mundial. Si se dan cuenta, sí tiene una incidencia importante. Ahora, en cuanto a las manifestaciones clínicas, repetimos lo mismo. Vamos a ver síntomas asociados a agenesias o disgenesias de las estructuras que derivan del tercer y cuarto arco braquial. Aplasia de timo, ya que el timo deriva del tercer y cuarto arco braquial. Va a haber aplasia de este. Y si tenemos aplasia del timo, ¿qué ocurría normalmente en el timo? Así es, entre comillas, es la universidad de las células T. Entonces no van a poder madurar. Y va a haber deficiencia de células T, de inmunidad celular. Al tener deficiencia de células T, tenemos riesgo de infecciones. 2 tipos de infecciones específicamente. ¿A qué se dedican las células T? A combatir qué tipo de infecciones. Así es, virus y hongos. Hay alto riesgo de infecciones virales y micóticas. También tenemos aplasia de paratiroides. ¿Y a qué se dedican las paratiroides? ¿Cuál es su función principal? Expertos en endocrino. Así es, a regular el metabolismo del calcio. A falta de, tenemos hipocalcemia. Hipocalcemia, si tenemos hipocalcemia, va a resultar un síntoma muy florido o muy excesivo, que se llama tetania, que es la contracción muscular sostenida. Y también tenemos anormalidades cardiovasculares, ya que del tercer y cuarto arco braquial deriva el corazón y los grandes vasos. 3 específicas: tetralogía de Fallot, transposición de grandes vasos y persistencia de truncus arteriosus. Expertos en cardio, a ver, ¿cuál de estas 3 anormalidades cardiovasculares congénitas
asociadas a cianosis temprana, por eso el corazón azulito. ¿Cuál de estas tres no es compatible con la vida? Así es, la transposición de grandes vasos. Si tenemos dos circulaciones, una pulmonar y una sistémica, las cuales no se comunican entre sí por una transposición de grandes vasos, esto no es compatible con la vida. Ahora el fenotipo. ¿Cómo se va a ver este paciente? Esto es de lo más importante tanto para fines de examen como para fines de la práctica médica cuando ustedes estén recibiendo pacientes pediátricos en su rotación de obstetricia y o pediatría, ya que desde aquí pueden identificar si un paciente tiene un defecto genético. En cuanto a las anormalidades faciales, tenemos un conjunto, retrognatia, retrognatia o micrognatia, que es cuando la mandíbula está retraída hacia atrás. Micrognatia es cuando la mandíbula es pequeña, puede haber cualquiera de los dos. Cara larga, puente nasal alto y ancho, paladar hendido. Atención a que es paladar hendido único, o sea, únicamente no está asociado al labio hendido. Dientes pequeños, llanto con cara simétrica, esto es un hallazgo. Implantación baja de orejas, por fines de explicar esto, las orejas normalmente están en la línea de la ceja y si están debajo de la línea de la ceja lo conocemos como implantación baja de orejas, claro que lo medimos, ¿no? Con reglita. Hipertelorismo ocular, si tenemos la mayoría de estas características, no necesariamente todas, nos acerca al diagnóstico de síndrome de George. Y por último, ya para terminar, está asociado, estas son las asociaciones a trastornos psiquiátricos de aprendizaje, comunicación y de comportamiento. En el caso de los pediátricos, a ansiedad, déficit de atención con hiperactividad, autismo y trastornos afectivos. Por si no fuera poco, todo lo que ya mencionamos de paratiroides, paratiroides, timo, anormalidades cardíacas y las anormalidades faciales están asociados también a trastornos psiquiátricos. Y en el caso de los adultos, a esquizofrenia. Vamos a pasar a ver unas imágenes, nomás para hacer un aviso de discreción, que van a ver fenotipos específicos, para que estén preparados. Aquí tenemos a un pediátrico y podemos identificar varias de las características que acabamos de mencionar. Podemos identificar específicamente la micrognatia y la retrognatia. Este pacientito tiene una mandíbula pequeña y retraída hacia atrás y además una implantación baja de orejas. Como mencionábamos, las orejas deben de estar en la línea de las cejas y aquí vemos que están incluso a simple vista debajo de la línea de las cejas. Claro, esto lo tenemos que medir en la vida clínica profesional. Recordemos que el síndrome de George también está asociado a paladar hendido único. O sea, aquí nomás el paladar está hendido, el labio no está hendido. Y aquí tenemos una paciente cortesía de Medscape con síndrome de George, la cual se le incitó el llanto y vemos cómo tienen llanto con cara simétrica. Repito, esto es un hallazgo. Y la siguiente imagen es una imagen muy famosa que si buscan síndrome de George o si estudian síndrome de George van a encontrar este reporte de caso. Esta es una familia con de George. Recuerden que esto no es lo común. De George es 90% esporádico. Esta es la excepción a la regla. Es una familia con de George. Es una mamá y sus dos hijos con de George. Y vemos las diferentes características fenotípicas, ¿no? Tenemos caras largas. Tenemos dientes pequeños en el pediátrico masculino. Tenemos la micrognatia y retrognatia en el pediátrico femenino. El puente nasal alto y ancho en el pediátrico femenino y en la mamá. La implantación baja de orejas en la mamá también es significativa incluso a simple vista, etc. Y un poco más de imágenes solo para intentar globalizar el concepto y hacerlo, aterrizarlo un poco. Aquí tenemos una imagen de Medcomic donde tenemos el corazón en bota de tetalogía de Fallot y nos recuerda la tetalogía de Fallot, ¿no? Es el cabalgamiento de la aorta, estenosis de la pulmonar, hipertrofia del ventrículo derecho y el CIB, que es comunicación interventricular. Así se ve el corazón en bota, se ve como se me fue la palabra. Ensachamiento mediastinal. Ensachamiento mediastinal por una probable cardiomegalia y así se ve el corazón en bota en un pediátrico. Continuamos. Inmunodeficiencia combinada severa. Segunda enfermedad de inmunodeficiencia. Inmunodeficiencia combinada severa. ¿Cuáles son las dos inmunidades que tenemos?
Así es, la celular y la humoral. Entonces se define como una deficiencia de ambas inmunidades o ambas inmunidades comprometidas. En cuanto a epidemiología, ya nos alejamos bastante, de 1 a 4.000, de 1 a 75.000 nacimientos de la población mundial. Y tenemos tres causas diferentes, ¿ok? Es normalmente una de estas en cada paciente. Defectos en receptores de citocinas, esta probablemente es la más sencilla de entender. Las citocinas son los mediadores inflamatorios, sin embargo, para producir una inflamación requieren receptores celulares para poder comunicarse. Vaya, se lo pueden imaginar como los receptores siendo los celulares y las citocinas siendo como los mensajes, ¿no? De las diferentes aplicaciones. Si no tenemos celular, ¿cómo podemos mandar un mensaje? Entonces, nomás para usar esa analogía, si no tenemos receptores, aunque haya 1000 citocinas producidas, no van a dar el mensaje de inflamación y no se va a poder llevar a cabo una inmunidad. Entonces, sencillo, defecto de receptores de citocinas causan inmunodeficiencia combinada severa. Deficiencia de la ADA, de la adenosina-deaminasa. Recuerden que las enzimas producen, hacen lo que su nombre dicta. Adenosina-deaminasa, que hace deamina la adenosina y la desoxiadenosina. Si la adenosina y la desoxiadenosina no se deaminan, no van a continuar con su vía y van a aumentar. Voy a tener aumento de adenosina y desoxiadenosina. Y el aumento de estas es súper tóxico para linfocitos y van a terminar intoxicadas las células y muriendo. Tarde que temprano, resultando en inmunidad celular y humoral comprometida. Y por último, deficiencia del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Si no tenemos este complejo es necesario para la activación del CD4, la maduración de la célula B y también la maduración del CD8 o el citotóxico. Entonces, pues básicamente es una molécula importante para la activación y la maduración de ambas inmunidades. En cuanto a clínica, si no tengo inmunidad humoral y celular, ¿qué voy a tener? Específicamente por la deficiencia de células T, tengo riesgo de infecciones micóticas y virales, así como lo vimos en The George. Sin embargo, por la disminución o por la deficiencia de células B, tengo alto riesgo de infecciones bacterianas y por protozoarios. Se dan cuenta que este paciente tiene riesgo para infecciones de todo tipo. Este paciente no puede estar comunicado con el medio exterior. Suena familiar eso, ¿no? Y hay alto riesgo de infecciones oportunistas. ¿Qué es una infección oportunista? Se le conoce como patógeno oportunista al cual se introduce a la inmunidad del humano cuando ésta se ve comprometida. Por ejemplo, cuando hay cambios en la temperatura, cuando hay cambios en el pH de cierta ventana del paciente, cuando hay una desnutrición. Esto genera una oportunidad para patógenos que normalmente no causarían enfermedad, entonces se le conocen como patógenos oportunistas. Y estos pacientes siempre están en riesgo de tener infecciones oportunistas. El tratamiento tenemos dos tipos. Tenemos uno temporal, que es el aislamiento estéril. Este paciente se puede aislar, pues, de manera temporal antes de conseguir su tratamiento definitivo, el cual es un trasplante de células madre, para poder producir células T y células B. El aislamiento estéril o el bubble baby es una imagen de mentiras y de chiste, para que no crean que así es el tratamiento. Esto más para poder recordarlo. El aislamiento, repito, es temporal y es previo al trasplante de células madre para poder producir células T y células B. Hay muchas películas de este tipo de enfermedades, muchas, porque les gusta ¿cómo se dice? Glamorizar enfermedades de inmunodeficiencias primarias a Hollywood. Continuamos. Agamaglobulinemia ligada al cromosoma X. Hasta en la enfermedad nos habla de tanto la definición como el patrón de herencia. Entonces, ¿qué significará agamaglobulinemia? A, CS, gamma globulina, anticuerpo, emia en sangre. O sea, deficiencia total de anticuerpos, de inmunoglobulinas. Y esta es una consecuencia a la maduración de células B. Recordamos que las células B evolucionan a células plasmáticas y las células plasmáticas son las que producen anticuerpos. Así es.
Entonces, si no puedo madurar mis células B, hacerlas plasmáticas a plasmocitos, no voy a poder producir anticuerpos. Aquí está el defecto, en la maduración de linfocitos B a células plasmáticas. La epidemiología, uno de cada 250,000 nacimientos, o sea, llegamos al 250,000 de la población mundial. Esto ya es mucho menos común que las dos anteriores. Y la causa es una mutación en la brutontirosina quinasa. Esta enzima es la molécula de señalización para madurar un linfocito B a célula plasmática. Entonces, al no tener la BTK, voy a tener puro linfocito B inmaduro que no va a evolucionar a célula plasmática y no va a producir anticuerpos. Bien sencillo. Manifestaciones clínicas. Número 1, bien importante identificar, se presentan después de los 6 meses de vida, ya que los primeros 6 meses de vida los anticuerpos maternos brindan inmunidad al pediátrico. Anticuerpos maternos, y esto no tiene nada que ver con la lactancia, nomás para que quede claro. Los anticuerpos maternos se pasan desde la circulación materno-fetal para los primeros 6 meses de vida. Y claro, vamos nutriendo al paciente con lactancia para mejorar esa inmunidad, incluso no nomás a los 6 meses, sino posterior. Sin embargo, aquí hablamos de anticuerpos que se pasan desde el nacimiento y desde la circulación materno-fetal. Posterior a los 6 meses hay alto riesgo de infecciones bacterianas y es una manera, es una buena oportunidad para recordar qué hacen específicamente las inmunoglobulinas. La IgG, por ejemplo, es una opsonina, nos ayuda a marcar para poder fagocitar. Entonces, si no tengo la IgG, no voy a poder hacer opsonización ni fagocitosis, específicamente de bacterias. También hay alto riesgo de infecciones por enterovirus. Recordamos que la IgA es nuestra barrera inmunológica que se encuentra en la mayoría de las mucosas. Se encuentra en todas las mucosas, de hecho, tanto la vía aérea como la vía respiratoria, y la vía digestiva. Si no tengo IgA, si no tengo esta barrera inmunológica, voy a tener alto riesgo de enfermedades virales, específicamente enterovirus. Y también tengo riesgo de infecciones por protozoarios como Giardia lamblia. Específicamente, aquí no viene en texto, pero por deficiencia de IgE. La inmunoglobulina E es la que nos ayuda a defendernos ante protozoarios. IgG para bacterias, IgA para virus, IgE para parásitos en general, para parásitos, tanto protozoarios como helmintos. ¿Qué tengo que hacer si tengo un paciente que no puede producir anticuerpos? Repito, ¿qué tengo que educar a mis mamis o a la familia de este producto que no puede producir anticuerpos? ¿Qué utilizamos en medicina de manera maravillosa históricamente, que ha detenido enfermedades? Lo que hacemos es meter un inóculo pequeño en la sangre del paciente para que éste genere anticuerpos y cuando se exponga a esta enfermedad no le dé la enfermedad. ¿De qué estoy hablando? Así es, vacunación. La vacunación, una manera excelente de erradicar enfermedades, una manera... uno de los grandes triunfos de la medicina en cuanto a enfermedades infecciosas. Sin embargo, si tengo un paciente que no puede producir anticuerpos, ¿qué pasará si le pongo una vacuna? Básicamente es como darle un catálogo de enfermedades y decirle de qué te quieres enfermar, ¿no? Entonces, bien importante, bien importante evitar vacunas vivas. Entonces, enlistamos vacunas con componentes vivos a continuación, para no utilizarlas en estos pacientes. Polio, adenovirus, rotavirus, herpes zóster, triple viral, SRP, que es sarampión, rubiola, parotiditis, varicela, influenza, fiebre amarilla, salmonela. La salmonela es bacteriana, el resto son virales. Y por último, síndrome de Chiari-Kiachi. El síndrome de Chiari-Kiachi es la más rara que van a ver a continuación. Es un defecto de microtúbulos. O sea, ven en la definición el defecto de microtúbulos. ¿Cuándo habían escuchado eso? Recuerden que los microtúbulos son el citoesqueleto de una célula. Se encuentran en el citoplasma y funcionan como, entre comillas, carreteras para las proteínas que se van a, transitar entre los organelos. Y lo más importante del síndrome de Chiari-Kiachi es que impide la formación del fagolisosoma. Ahorita vamos a explicar un poquito eso. El fagolisosoma es la unión del fagosoma y el lisosoma. Una célula normalmente que tiene la capacidad de fagocitar. Una vez que fagocita algo,
forma un organelo que se llama fagosoma, o sea, es una vacuola donde tiene adentro lo que fagocitó. El fagosoma tiene que viajar al lisosoma para lisar eso que fagocitó. Y cuando viaja al lisosoma y se unen esas dos vacuolas, se llama fagolisosoma. Y luego ya termina con la lisis de lo que haya fagocitado, ¿no? Si no tengo microtúbulos, que es estas carreteras, entre comillas, que les digo, donde vamos a tener el tránsito de proteínas y el tráfico entre organelos, no voy a poder formar, vaya, las células que fagocitan van a fagocitar y no van a poder viajar al lisosoma, se van a quedar con fagosomas con lo que hayan fagocitado, ya que no pueden viajar al lisosoma ni lisar eso que fagocitaron. Es una entidad autosómico recesivo en cuanto a patrón de herencia. La epidemiología, rarísima, rarísima, así ni... Esta enfermedad no es nada común en la vida real, es común en exámenes. Hay 500 casos reportados en los últimos 20 años, esto es cortesía de Medscape, y la mayoría de los pacientes mueren antes de los 10 años. Es una enfermedad con mal pronóstico. Manifestaciones clínicas, hay alto riesgo de infecciones piógenas, ya que los neutrófilos son células que fagocitan. Recuerden que una infección piógena es una infección que produce pus, como Streptococcus piógenes, por ejemplo, en cuanto a faringoamigdalitis. Casi siempre tienen fiebre, hay adenopatías, y es sencillo de pensar. Nomás piensen que estos pacientes van a tener células que van a tener fagosomas adentro, entonces van a tener, entre comillas, nódulos en general. Y en este caso, pues, adenopatías, albinismo. Esto es interesante explicar su fisiopatología, muy breve. En la piel tenemos queratinocitos que se pigmentan con melanina a partir del melanocito. Repito, en la piel tenemos las células de la piel, que son los queratinocitos, por ejemplo, en la epidermis. Los queratinocitos se pigmentan a partir de melanina. ¿Y quién produce esa melanina y quién les aporta esa melanina? El melanocito. Eso es lo normal, es lo que ocurre en todas nuestras pieles. Ahora, ¿qué ocurre en el albinismo? Si no tenemos microtúbulos, si no tenemos estas carreteras donde puedo traficar la melanina, el melanocito, por más melanina que produzca, no va a poder mandar, entre comillas, o traficar esa melanina a los queratinocitos, resultando en un albinismo, o sea, una falta de pigmentación de la piel. Es una causa rara de albinismo, el síndrome de Chiari-Higachi. Entonces, siempre que vean algo raro, tengan por seguro que los examinadores van a poder utilizarlo en su contra. Hemostasia primaria comprometida, lo mismo, defecto de microtúbulos en plaquetas va a resultar en una hemostasia comprometida. Esto clínicamente se puede ver como riesgo de sangrado de piel y mucosas. Neuropatía periférica, lo mismo. Defecto de microtúbulos de células nerviosas va a resultar en defecto en la transmisión del impulso nervioso. Y en cuanto a paraclínicos, vamos a tener como resultados neutropenia. Por lo mismo, esto es sencillo de explicar también. Si no tenemos microtúbulos, recordemos que las células, cuando hacen mitosis, los microtúbulos, lo que favorece a la mitosis es que los microtúbulos dividen el material en dos cuando una célula se divide. Entonces, si no tenemos microtúbulos, no vamos a poder hacer divisiones celulares con adecuado material para dos células hijas. Normalmente se traduce en disminución de células, y la célula aquí más afectada en lo que se sabe es el neutrófilo. Entonces resulta en neutropenia. Y en cuanto a la histología, vemos leucocitos con gránulos grandes. Sencillo también de entender, ya que tenemos células que, si bien pueden fagocitar, el fagosoma no va a poder lisarse, y esos son esos gránulos grandes. Básicamente los fagosomas que no pueden unirse al lisosoma para destruir lo que fagocitaron. Y aquí tenemos un pediátrico con albinismo. No tiene Chiari-Higachi este pediátrico, es solo para identificar, hacer consenso del conocimiento que acabamos de ver, que es una causa rarísima, el síndrome de Chiari-Higachi de albinismo. Y aquí terminamos su sección de inmunodeficiencias primarias. Nos vemos en la siguiente clase con inmunodeficiencias secundarias. Gracias.